Se me había olvidado que son tiempos de 40 minutos. Yo había hablado allá en la universidad, ayer que estuve allá en la universidad, y había hablado de que si ya habían autorizado las licencias para poder durar no solamente cada 40 minutos, sino hacerlo pues totalmente continuo. Me dijeron que sí, que eso ya estaba solucionado, pero pues en verdad no es así, porque pues mira, nos ha tocado reiniciar nuevamente la presentación de lo que estábamos hablando. Había quedado yo, creo que estábamos hablando de cómo, pues con toda esta globalización, de toda esta necesidad de encontrar siempre la audiencia, que en este caso son ustedes, somos nosotros, somos todos, cuando queremos pues, investigar algo, de alguna otra manera, lo hacemos. Y ahí en Google, pues está Google Academic, y ahí en Google Academic uno tiene la posibilidad de buscar tesis, investigaciones, artículos que pues están hablando de cómo está el estado del arte. Cuando yo me refiero al estado del arte, hago referencia a cómo está la investigación, por ejemplo, en las TIC, cómo está la investigación a nivel mundial con el aprendizaje significativo, o cómo está el aprendizaje, perdón, cómo está la investigación en el área de talento humano. Entonces hay una gran cantidad de información que pues, realmente nos permite a nosotros tener pues mayor conocimiento. Y en la medida que yo tenga pues mayor posibilidad o sea, que yo tenga mayor curiosidad, entonces voy a querer sentarme y a investigar y a conocer más del tema, a empaparme más del tema, y eso es lo que pretende la universidad, que los estudiantes adquieran o siguen adquiriendo pues como esa, esa semillita del conocimiento, que crezca y que toda la conducta que, que queremos nosotros, en este caso en esta universidad, que quiere con esta capacitación, es precisamente qué tienen que hacer ahora los estudiantes, cómo tienen que actuar ahora los estudiantes ahora con estos nuevos aprendizajes académicos, ¿no? Entonces, realmente se necesita ir como preparando a la gente. Todo es un proceso de cambio, todo es un proceso de adaptación, en donde pues hay una serie de estrategias, una serie de pasos a pasos a seguir, ¿no? Unos trabajos en equipo, precisamente pues como para poder tener como ese nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, queremos que pasen de un conocimiento bajo que está en un 70%, en un 60% de toda esta nueva tecnología, a que pase a un manejo al 100%, que hoy día creo que ya se logró. Eso, eso ya, inclusive los niños pequeños, ustedes se dan cuenta cómo los niños pequeños, me refiero a niños de 4 años, están pegados a una tablet, a un computador, a un celular, a un smartphone, en donde pues ya prácticamente son supremamente amigos. Y pues que sea bueno, pues tampoco, ¿no? Pues porque pues los niños tienen que generar otro tipo de actividades de acuerdo a la edad. De hecho, ergonómicamente se han hecho estudios con respecto a ese manejo tan temprano de los celulares inteligentes, en donde los niños se la pasan todo el tiempo con la cabeza abajo, agachando la cabeza para poder jugar, para poder hacer muchas cosas con el celular, pero que eso genera pues como una especie de, de, de bloqueo en algunos músculos de la nuca y genera inflamación. Entonces realmente son cosas que realmente manejan como ciertos beneficios, pero también hay ciertas falencias en eso. Entonces, claro, queremos establecer el objetivo principal, que es que haya un mejor aprendizaje.
que haya un aprendizaje significativo a nivel de los estudiantes, pero pues que no se debe considerar como que esto deba ser a plenitud al 100% la única alternativa, ¿no? Las otras cosas son precisamente hacer uso de otras estrategias. Pero eso es lo que en última busca esta investigación o esta propuesta de capacitación, ¿no? En donde pues se trata de generar una serie de requerimientos pues, precisamente para esa audiencia y para el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Ahí lo mencionaron ustedes con respecto a qué es lo que se debe emplear, cómo se debe emplear y cómo ahora hay toda esta posibilidad de utilizar esos medios audiovisuales, materiales y toda esta metodología, ¿no? Que hoy día ya son de común conocimiento de una gran población estudiantil, ¿no? Entonces, realmente es generar todos esos nuevos aprendizajes, emplear pues precisamente este tema de la capacitación. Acuérdense del ruteo que yo les estoy mencionando, cómo eran las conductas anteriormente y ahora cómo son hoy día, cómo han cambiado esas conductas, cómo eran el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta hace unos años. Yo diría que el Internet comenzó acá en Colombia, si no estoy mal, como en el 2000 más o menos. En el 2000 empezó como ese boom y las universidades empezaron pues lógicamente a invertir económicamente en la compra de computadores y en la banda ancha y toda esa cuestión de las redes de Internet. Entonces, porque realmente necesitan estar a la vanguardia de un mundo competitivo, y en este caso, pues, el Internet pues, apareció y se quedó y se quedará, ¿no? Fíjense ustedes que cómo las cosas han cambiado tan fuertemente que uno realmente, pues, yo me acuerdo mucho cuando salieron los celulares, los Nokia, que le decíamos panela, que tenían una antenita de ella y eran antes habían dos operadores aquí en Colombia, que era Celumóvil y Comcel. No sé si ustedes lo recuerden, ustedes son supremamente pequeños y seguramente no tienen conocimiento de eso que les estoy diciendo. Pero habían esos dos operadores, que era Comcel y Celumóvil, y los celulares eran netamente para llamadas, ¿sí? Y no más, no había absolutamente nada más. Y luego, con el paso de los años, empezaron a verse de una manera más frecuentemente los bebés, los BlackBerry, no sé si ustedes se acuerdan de esos, los bebés, que era el único celular que tenía la posibilidad de chatear, pero chateaban entre ellos. Únicamente los que tenían esos bebés, esos BlackBerry, tenían la posibilidad de chatear, nadie más, ¿no? O sea, si yo tenía otro celular diferente a los BlackBerry, pues no podía yo chatear. Entonces, la gente que tenía BlackBerry se sentía como si fueran de otro planeta y se sentían así como muy de clase alta porque pues, los BlackBerry eran costosísimos. Y bueno, así fue como cambiando y avanzando un poco. Entonces ya se logró hacer, con todos estos cambios, con toda esta tecnología, se logró hacer que se pudieran hacer las videollamadas, ¿no? Entonces, todo eso ha sido un cambio significativo, que realmente ustedes como gente joven han sido supremamente afortunados porque lo han tenido todo a la mano y han tenido toda esa posibilidad. Yo me acuerdo que cuando no existían los celulares, que uno salía a la casa y uno tenía que
que si tenía que hacer una llamada tenía que conseguir un teléfono público. Yo no sé si hoy, creo que ya ni siquiera lo sabe, ¿no? Teléfonos públicos de moneda y tocaba hacer una fila larguísima para poder llamar. Y bueno, ahora no, ahora los celulares están al lado de uno y si uno no contesta la llamada a la señora o del esposo, pues se mete en problemas porque, ¿cómo así que no? Ya no puedo decirle, no, pues no conseguí ningún teléfono público para llamarte, ¿sí? Pues no, porque eso ya, no, eso ya está mandado a recoger. Entonces, toda esa innovación es lo que pretende generar con todas estas nuevas tecnologías, precisamente para que le den participación a los estudiantes, a estos aprendices, para que de una manera grupal, de una manera individual, como integrantes de esta capacitación, puedan entonces generar aprendizaje. ¿Sí? Miren todas estas nuevas tecnologías de los juegos. ¿Cómo se llaman esos juegos? ¿Recuerdan ustedes que se utilizan ahora para, para las clases vía Zoom? ¿Recuerdan? En donde entran con un código y entonces lo que hace es jugarse, en donde las personas seleccionan una respuesta y ahí mismo aparecen los resultados. ¿Ustedes recuerdan cómo se llaman esos juegos? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí saben de cuáles estoy hablando? Seguramente ustedes lo han hecho, ¿no? Lo han hecho en sus clases, lo hemos realizado en clases. Yo no sé por qué no tienen la cámara activa Maciel, Catherine, Lorena, Angie, Vanessa, Kevin, Nicolás y Casey. No se asombren si les coloco mala calificación por no asistir a clase. Señorita. Profe, perdón, le acabé de pagar para ir por un vaso de agua. Mantenga las cámaras activas, por favor. Yo no me acuerdo cómo es ese juego que alguien lo diseña y bueno, pero son juegos que hoy día se necesita toda esta tecnología. Sí, Alejandra, cuéntame. Profe, pues, o sea, tocando el tema que estás hablando sobre cómo todas estas herramientas tecnológicas están entrando tanto en la educación como un cambio normal, ¿no? Que se viene dando desde que iniciaron, digamos, como tal, esto viene con toda la revolución industrial, ¿sí? Claro. Pero, digamos, todavía se ve que todavía es necesario, acá, por ejemplo, enfocándonos en Colombia, las tecnologías no están bien abarcadas. Entonces, uno puede decir de pronto porque estamos en la capital, que sí tenemos como tal la tecnología necesaria o ante un clic la información. Pero en diferentes partes de Colombia todavía hay niños que no tienen todavía la tecnología a su alcance. Hablando por la pobreza, por ejemplo, el ejemplo de la ministra de TICS, cuánta plata no se robó que iba invertida para el estudio de los niños. Entonces, pues uno todavía ve que sí, que aunque uno dice, sí, ya está acá, pero todavía no está tan globalizada. Y si hablamos, pues esto pasa acá, pasa en muchos países, en donde muchas personas todavía no tienen estas herramientas y conocimientos. Por ejemplo, acá nuestras tecnologías son muy bajas. Si uno mira tecnologías de otros países, son tecnologías totalmente que uno queda como esto es el futuro. Entonces, y que manejan, por ejemplo, la información totalmente diferente. Pegando a lo que los compañeros nos explicaron, que era pues como desde la tecnología la universidad quería prácticamente unir esta parte de la tecnología con la educación, podemos ver que eso pasa. Por ejemplo, yo cuando salí del colegio ya habían puesto tablas o tablets para los niños de primaria, en donde les estaban enseñando a utilizarlas y todo pues en cuentos, ¿sí? Y volviendo al tema, lo que el profesor decía, la ergonomía sí la afecta y no solo, por ejemplo, en la parte de la espalda, también en los dedos. Como uno está en formación y en crecimiento, muchos niños y en estudios han demostrado que los dedos comienzan a cambiar, o sea, la mano está totalmente diferente a las manos anteriores cuando no utilizábamos la tecnología. Entonces, la tecnología sí es importante si la sabemos utilizar y si la sabemos enseñar, pero es que como ahora los papás entienden como que, ay, el niño lloró, entonces toma el celular para que te calles, toma Sí. esto.
Y ahí nacen los nativos digitales, que son los que actualmente están, pues como uno ve, niños de 5 años que ya pueden utilizar una herramienta tecnológica que uno a veces hasta ni sabe cómo utilizarla, ¿verdad? Sí, correcto. Mira que tú mencionaste algo supremamente importante, Alejandra, porque eso que tú estás diciendo, pues desgraciadamente uno tiene que reconocer que la corrupción que hay aquí en Colombia es grande, la corrupción es abismal. No sé si, a manera de ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, señoritas y caballeros, no sé si ustedes recuerdan esta noticia que fue como, wow, como aterradora por las mismas circunstancias que estaban haciendo en un colegio, donde formaban a los niños en una fila, ¿sí? Les entregaban un plato de comida, entonces les tomaban una foto y los niños sonrían, le quitaban el plato y se lo daban a otro niño, ¿no? Entonces, fíjense cómo se construye la mentira, cómo se construye la maña en esas circunstancias. Y eso que tú mencionas, cómo se desvía todo ese rubro económico para las TIC, para el aprendizaje de las personas menos favorecidas que están por allá en los espacios más escondidos de Colombia y que no tienen acceso a esto, ¿no? Que realmente no tienen acceso. Por eso cuando ellos ven algo como esto, pues seguramente se asombrarán bastante. Pero todo eso se supone que debería ya estar supremamente cambiado. Pues, digamos, en un país como el de nosotros, en donde los intereses personales están por encima de los intereses sociales, pues, lógicamente eso implica un retroceso, implica un deterioro, implica pues plantearse cómo yo debo sobrevivir en este mundo tan cambiante, tan caótico, y que pues sale a la luz una serie de aspectos de corrupción que han salido y seguirán saliendo y saldrán no sé hasta cuánto tiempo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver muchísimo con todo este asunto de lo que hace referencia a las tecnologías. Pero se supone que lo que se trata es de generar aprendizaje, ¿sí? Eh, y se generan una serie de plataformas que pues, permiten actividades virtuales e interactivas. No recuerdo el nombre de esa plataforma que se utiliza muchísimo para que los estudiantes seleccionen una respuesta y ahí entonces arroja como una quién respondió bien, quién respondió mal y cómo los ubican, quién va de primeras, quién va de segundas, quién va de últimas. Entonces, pues son actividades que realmente ayudan muchísimo a los aprendizajes. Entonces, se supone que eso sería lo que está planteando esta Universidad de Sonora para que generar, una vez realizada la capacitación, los aprendices puedan entonces tener un mejor desempeño académico, ¿sí? Yo no sé, todo cambio tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo, ¿no? Porque nos volvemos un poco perezosos, nos volvemos un poco como automatizados con respecto a las actividades que antes hacíamos de una manera manual, que antes lo hacíamos de una manera donde hacíamos cálculos numéricos mentales, pues con todas las facilidades que hoy día se tienen, pues nos hemos vuelto un poco aletargados, un poco como perezosos precisamente por eso. Entonces, estas capacitaciones y en este contexto académico son importantes, pero me parece que tienen que ir acompañados precisamente de esa evaluación del desempeño para que haya pues como ese acompañamiento en donde no se dejen de tener como esas conductas tradicionales antiguas que teníamos nosotros, como por ejemplo la lectura,
la lectura en físico, a veces uno ya tiene los libros en PDF y lo que hace es leer aquí en el computador, pero pues no hay como tener un libro en las manos y cómo es ese aroma, ese olor a las páginas de ese libro y cómo se siente tener esa posibilidad de hacer las lecturas en físico como tal. Entonces, que si todo esto implica un paquete de capacitación para que la gente se adapte a un mundo global, a un mundo cambiante, a un mundo cibernético, pues chévere. Pero no podemos perder esa, como esa tradición, no podemos volvernos robotizados, porque pues, no es la idea, no es la idea. De hecho, fíjense ustedes que estamos ahorita hablando cara a cara, pues ustedes están en su casa y yo estoy también en la casa, precisamente para poder trabajar y avanzar en el tema que nos corresponde en nuestra asignatura, ¿sí? Porque si nosotros nos vamos atrás un poco, cuando se vio la peste negra, pues todo esto no existía, entonces la gente tenía era que encerrarse en las casas y entonces ahí sí era una cuarentena prácticamente obligatoria y no había cómo conectarse con el mundo exterior, no había absolutamente nada que pudiéramos, no había televisor, no había radio, creo, todavía no lo habían creado, pero entonces todo cambio es positivo, pero ustedes saben de que los excesos o los déficits tienden a ser negativos. Necesitamos sí que la gente mejore su desempeño académico, en este caso de esta capacitación, que nosotros miremos cómo se pueden generar todo este proceso de capacitaciones, pero que no se pierda ese horizonte con respecto a lo que es pues, el ser humano como tal, ¿no? Entonces realmente es precisamente generar ese conocimiento digamos, en estos contextos académicos que son estratégicos para una sociedad, que son estratégicos para un país, pero que tienen que manejarse de una manera muy adecuada. Tienen que administrarse de una manera supremamente ética, supremamente pensando también en el bienestar de las personas, en lo que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Y que no sea solamente el copy-paste, que no sea solamente utilizar pues, la calculadora para realizar los cálculos mentales que antes lo hacíamos. Entonces, realmente lo que se pretende es eso, que haya esa manera de que exista ese aprendizaje, pero que necesitamos que vaya muy de la mano con lo que es la persona, con lo que es el ser humano. Qué bueno que el ser humano conozca de redes sociales, qué bueno que conozca de todas esas herramientas como el Word, como el Excel, como el PowerPoint y todas estas otras, la existencia del Windows, de todas estas, o sea, es buenísimo que haya pues todo ese conocimiento, es buenísimo que todo el mundo estemos hablando de eso. A veces las mamás de uno, los abuelos, le dicen a uno, pero mi hijo, ¿cómo sabe tanto de estas cosas? ¿Sí? Yo no sé cómo es que se hace esto, venga, me enseña, venga, me dice. Pero uno les dice y la verdad, pues no lo captan como con mucha facilidad. Entonces sí, hay unos conocimientos generales, hay unas informaciones que son requeridas para poder avanzar en lo que tiene que ver el Word, para manejar el Excel, para manejar el PowerPoint, para manejar todas estas plataformas, todas estas herramientas audiovisual que nos ayudan. Pero si no tenemos esa introducción, como punto de partida, no vamos a pasar a ninguna otra etapa, a ningún otro módulo, porque nos hace falta esa introducción, ¿no?
Ya una vez tenemos entonces esos conceptos básicos, podemos pasar a un conocimiento mucho más eh, eh, avanzado, ¿no? Pero tiene que ver con todos esos conocimientos. Y eso es lo que en últimas la universidad pretendía, ¿no? Generar capacitación de los software, generar una capacitación del Internet eh, y bueno, evaluar cómo está, digámoslo, en ese cronograma de capacitación se está evaluando cómo ha sido ese conocimiento, cómo era antes, cómo se generó el proceso de capacitación, cómo se evalúa durante ese proceso de capacitación y por último, cómo se cierra esa capacitación para realizar nuevas evaluaciones y generar ese informe de los nuevos aprendizajes. Se espera que con estas capacitaciones, pues entonces pues haya un mayor funcionamiento académico, más agilidad, las cosas se hagan de una manera mucho más rápida y que pues se genere el aprendizaje, ¿no? Me parece que esta manera interactiva, pues seguramente pues generará un poco más de aprendizaje, ¿sí? Entonces, me gustó mucho, pues por eso lo quise compartir con ustedes, este proceso de capacitación que hace la Universidad de Sonora en México para elaborar precisamente esos contenidos de aprendizaje que pues ustedes lo mencionaron con respecto a lo que tiene que ver con las diferentes etapas o fases de ese aprendizaje, ¿no? Que ellos lo llamaban como fases, ese procedimiento para la elaboración de contenidos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, importantísimo que cuando ustedes tengan la posibilidad de generar procesos de capacitación, lo hagan de una manera muy juiciosa, muy completa. Ustedes miren qué es lo que se va a capacitar, cuál es el diseño de la capacitación, qué tipo de sesiones o cuántas sesiones se van a realizar, cuál es el contenido de cada sesión, ¿cierto? Entonces, como lo mencionaba Kevin en su momento, hablar un poco de qué es lo que tiene que incluir en cada sesión, ¿sí? Y hacerlo de una manera jerárquica, hacerlo de una manera organizada. ¿Para qué? Pues para motivar, como lo decía anteriormente, al estudiante. Entonces, se espera que en este caso, pues podamos nosotros generar pues como esa necesidad, cuando nosotros hablamos de procesos de capacitación, generar entonces como una inquietud, como una curiosidad, como querer entonces generar en ellos la importancia de los nuevos aprendizajes. Entonces, me parece que eso es importante. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a este plan de capacitación que muy amablemente nos compartió Kevin, Jennifer y Silvia. ¿Dónde andas, Caterín, que no te veo? ¿Dónde anda Lorena? No la veo. Y Caterín. Que me escribieron acá. Ah, sí. Angie Urquijo nos dice que con respecto a esta pregunta que yo les estaba haciendo como esa plataforma, sí, creo que es el quiz, se llaman, ¿no? Sí lo han jugado ustedes. Sí, profe, o sea, eso ahí va diciendo el puntaje y quienes van de Sí. primeras y todo. Lo que tú estabas diciendo es esa, profe. Es esa, ¿no? Y eso es buenísimo, ¿no? Yo me baso mucho en mis experiencias cuando yo estuve en el bachillerato, yo tenía un profesor de francés, y bueno, y él tenía sus metodologías de aprendizaje, una serie de dinámicas que él llamaba cabeza y cola, en donde pues había o sea, pues los pupitres estaban organizados de tal manera que
eran como filas, ¿sí? En donde los 5 primeros estudiantes de una fila o los 6 primeros, dependiendo del número de estudiantes que existieran en cada salón, lo que hacían era, pues los 5 primeros, ellos tenían la calificación de 10. En esa época se calificaban de 1 a 10. ¿Sí? Los siguientes tenían una calificación los siguientes 5 de 4 a 5. ¿Sí? Los siguientes 5 de 4. Los siguientes 5 de 3 a 5. Los siguientes 5 de 3. Los siguientes 5 de 2 a 5. Los siguientes 5 de 2, los siguientes 5 de 1 a 5 y así sucesivamente hasta llegar a 1. Entonces la dinámica del juego era que si yo estaba en un puesto en donde tenía una calificación de 5 y entonces llegaba un compañero que estaba en la fila de calificación de 2, entonces él me podía a mí llamar al frente y hacer una pregunta en francés o en inglés, dependiendo de la materia que fuese. ¿Sí? Yo recuerdo esto pues porque fue el profesor de francés que nos hacía esta dinámica. Y entonces el estudiante que tenía la calificación 2 me hacía la pregunta en inglés o en francés, como sea. Y yo tenía que responder, sea oral o escrito. Entonces, si yo respondía bien a la pregunta, yo me mantenía en 5 y él tenía que devolverse a su 2. ¿Sí? Pero si yo respondía mal, entonces yo me iba para donde él estaba en la calificación de 2 y él se quedaba, o sea, yo me iba para la calificación de 2 y él se iba para donde yo estaba en mi calificación de 5. ¿Sí? Si me decía que yo tenía que escribir una palabra en francés ahí en el tablero, entonces yo la escribía. Entonces, él decía está bien o está mal, y el profesor simplemente corregía, porque eres el que tiene o tenía el conocimiento del idioma francés. Esas eran las actividades que nosotros teníamos en esa época, porque pues yo me gradué de bachiller en 1985, ¿sí? Entonces, pues en esa época pues no había absolutamente nada de lo que teníamos hoy. ¿Sí? Entonces, son experiencias bonitas, anécdotas bonitas que uno dice, vea, esto es lo que uno no tiene que perder, esas vivencias con respecto a lo que es el aprendizaje. Bien. ¿Alguna pregunta al respecto, señoritas, caballeros? Bueno, yo creo que podemos terminar acá. Les recuerdo para mañana la sesión 12. En la sesión 12 está, permítanme, en la sesión 12 para Alejandra y Nicolás, ¿sí? Está el artículo que dice modelo para gestionar la capacitación de directivos y reservas en la empresa ganadera cubana. Hay un diagnóstico empresarial y del proceso de capacitación. Entonces, ese es el que yo quiero que ustedes, por favor, Alejandra y Nicolás, lo revisen, lo trabajen así de una manera bien completa para mañana. Sí, Alejandra, cuéntanos. Profe, una preguntita ya saliéndonos del tema. Es que en la plataforma donde estaba para colocar la tarea, o sea, el trabajo que ayer hicimos de las exposiciones de la capacitación, a mí desde las 6 de la mañana me aparece como trabajo tardío y no me da como la opción de subirlo. Y pues una compañera me comentó que ella ya lo subió, pero lo subió desde el domingo. Entonces no sé si lo puedas habilitar o hay que se puede hacer. Pues yo les había dicho a ustedes de que lo tenían que subir en el fin de semana, antes de la clase que teníamos nosotros, ¿no? Entonces ahí estaba el ensayo, perdón, el primer parcial, ¿sí? Voy a mirar cuánto lo subieron cuando hablamos del primer parcial. Supuestamente son 15 estudiantes y solamente ahí subieron 6. Y miren, desde donde yo les voy a decir a ustedes, señoritas y caballeros, permítanme.
Permítanme un instante, por favor. Les voy a decir desde cuándo estaba habilitada esta tarea que ustedes tenían que subir. O sea, si ustedes no la suben a tiempo, pues lógicamente pues no les va a... Si lo dejan todo para lo último, pues no les va a alcanzar el tiempo. Entonces, permítanme, ya les digo. Miren, esta actividad dice allí, permitir entregas desde el 19 de noviembre, es decir, desde el viernes, ¿sí? Las horas de la noche, hasta el 22, a las 8 de la mañana. Entonces, fíjense que si ustedes no lo realizan a tiempo, lógicamente uno sabe que a veces se cae el internet, que se va la luz, que no sé qué cosas. O sea, eso es cierto, porque eso puede suceder. De hecho, a mí me ha pasado. Pero yo por eso les doy a ustedes no solamente un día, sino en este caso les di a ustedes 1, 2 días. Prácticamente, digámoslo, 3 días. Si yo puedo entrar a las 12 de la noche, pues en ese rango de tiempo la puedo colocar. Sí, pero lógicamente uno seguramente estará durmiendo a esa hora. Pero ahí está el tiempo. Entonces, cuando ustedes me dicen a mí que ya está, no está habilitada, pues claro, pues porque hay un tiempo límite, desde un inicio hasta el final. Y para que me digan que no lo subieron, si ya no puedo hacer nada. Lo único que yo puedo hacer es computar la presentación que ustedes tuvieron acá en la plataforma con la no entrega. Por eso les digo, o sea, el tiempo para que ustedes lo realicen es amplio. Si en mi casa no hay luz, entonces de pronto yo me voy para donde una tía o me voy para un café internet o lo grabo en una USB y busco dónde lo hago, pero alternativas es lo que hay ahora, pero no lo hacen. ¿Listo? Entonces, para mañana, señorita Alejandra y Juan, perdón, y Nicolás, Alejandra y Nicolás, para que trabajen ese tema, por favor. ¿Listo? Entonces, una feliz tarde, muchachos, cuídense mucho y que mi Dios me los bendiga. Chao, muchachos. Chao, chao.